Dentro de Corea del Norte, tras el encuentro. Esta es la historia de la península de Corea y la búsqueda de una paz permanente contada por aquellos que lo han intentado. A la gente le encanta comparar la diplomacia con el ajedrez, porque ambos parecen muy racionales e implican tiempo. Básicamente, se trata de dos personas que se sientan en una sala mientras piensan sus movimientos. Pero yo creo que la diplomacia se asemeja más al billar, porque hay varias bolas en medio de una mesa y alguien se acerca con un palo para golpear las bolas y meterlas en un agujero. Y cuando golpeas la bola, esta puede chocar con otras y alterar su horizontalidad y dinámica. Esto implica algunos efectos similares en Corea del Norte. Por un lado, obviamente, está la relación con China, Japón y Corea del Sur. Esto podría afectar a muchos círculos concéntricos que la rodean. Además, Corea del Norte y Estados Unidos pueden no ser los únicos con un palo de billar, por lo que las posibilidades, en lo que se refiere a las consecuencias involuntarias, son más parecidas al billar. ¿Por qué Corea del Norte sigue desconcertando y agitando a Estados Unidos y a nuestros aliados? El origen está en 1948, con Kim Il-sung, un joven revolucionario que forjaría una de las dictaduras más aisladas y singulares de la Tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, nacieron dos naciones de manera arbitraria, divididas por el paralelo 38. El norte contó con el respaldo de la URSS y el sur con el de Estados Unidos. Kim Il-sung era un combatiente, por eso pasó 10 años luchando en Manchuria. Y cuando regresó a Corea del Norte, fue básicamente un nacionalista revolucionario y no un comunista. Desde que se creó el ejército en 1948, ha sido la base más influyente del poder familiar de los Kim y ha dominado cada aspecto de la sociedad norcoreana. Kim usará al ejército para mantener el totalitarismo en el poder. En junio de 1950, en un intento por unificar la península, el ejército de Kim invade el sur. Su ejército toma Seúl en 3 días. Ante el temor de una ocupación comunista, Estados Unidos, liderada por las Naciones Unidas, entra en la Guerra de Corea. Esto creará una relación letal en ambos lados. No había ninguna consideración hacia la vida de los civiles. En Corea del Norte había 8 o 9 millones de personas al inicio de la guerra y fallecieron al menos 2 millones, de los cuales el 70% eran civiles. Tras 3 años, la lucha llega a su fin, pero la guerra da forma a la política del norte. En la sociedad norcoreana se creó un odio universal hacia Estados Unidos. Los norcoreanos se creyeron una visión totalmente diferente de por qué se había iniciado la guerra y una visión totalmente diferente de cómo había terminado. Creyeron que Kim Il-sung había liderado a sus tropas hacia la victoria y derrotado a los estadounidenses y surcoreanos. Siempre le pregunto a las autoridades norcoreanas cómo es posible que el norte tomase Seúl en 3 días, si supuestamente Estados Unidos inició todo esto. Pero no saben cómo explicarlo, ni yo tampoco. Ante preguntas así, no se dan cuenta de que hay muchas incongruencias en toda la información que tienen y que no coincide con lo que se sabe en el resto del mundo. Para los norcoreanos, la guerra de Corea fue culpa de la potencia estadounidense que trató de acabar con ellos de manera constante. Corea del Norte, mucho más que Corea del Sur, es la heredera de la cultura política coreana. Siempre ha mantenido distancias con los extranjeros. No es aislamiento, sino más bien exclusión. Además de esta exclusión, Kim desarrolló una filosofía llamada Juche, según la cual los norcoreanos no necesitaban ninguna influencia ni dependencia extranjera. Para un pueblo que ha estado ocupado e invadido por fuerzas imperiales durante siglos, la Juche es una declaración que resuena y que cala en los norcoreanos, fieles a Kim más que nunca.
El líder es una especie de deidad. Tendemos a pensar en Corea del Norte como un punto geográfico, pero en muchos aspectos podría decirse que es una ideología o incluso una religión. Con una confianza ciega en Kim Il-sung, tras quedar devastada por la guerra, se reconstruyó y floreció en la modernidad posbélica. Corea del Norte ha sido una sociedad industrial urbana durante mucho tiempo. Los japoneses iniciaron la industrialización a finales de los 30 con fábricas de acero, hierro y plantas químicas. Si echamos la vista atrás y leemos los cálculos del servicio de inteligencia que ahora están desclasificados, al final de la Guerra de Corea, dijeron que el norte emergería como el país más grande y próspero, mientras que el sur quedaría bajo la tutela de Estados Unidos durante un siglo. Cuando terminó la Guerra de Corea y durante 20 años presumieron de una gran industrialización apoyada por Stalin y crecieron a un ritmo muy elevado. El auge económico fundó un estado militar. Kim estaba construyendo lo que terminaría siendo el cuarto ejército más grande del mundo. Se produjo una guerra a baja intensidad entre Corea del Norte y del Sur durante la década de los 60 y 70. Se produjeron numerosos incidentes, intentos de asesinato, escaramuzas fronterizas y acaloradas tensiones políticas. Además, Kim Il-sung se apodera de Pueblo, un barco espía estadounidense. I hope that the North Koreans will recognize the gravity of the situation which they have created. Tomaron el control de la tripulación e hicieron que desfilasen por el puerto de Wonsan con sus manos por encima de la cabeza. We are very shortly today taking the question before the Security Council of the United Nations. Kim Il-sung retuvo a la tripulación durante 11 meses y la dejó marchar cuando Estados Unidos se disculpó en unas grandes negociaciones coreografiadas entre los dos países. Corea del Norte dijo que Estados Unidos se había disculpado, pero aunque lo negamos, al final sí pedimos perdón. Así es como finalmente volvieron a sus casas. El año siguiente, en 1969, y solo 3 meses después de que Richard Nixon llegase a la presidencia, lo ponen a prueba. In power for just 88 days, the president now faces a most serious crisis in the shooting down of an American naval reconnaissance plane with 31 aboard over the Sea of Japan by 2 North Korean MiGs. This attack was unprovoked. It was deliberate. It was without warning. North Korea has threatened military action against South Korea and against our forces in South Korea. They will be protected. This is not a threat. It is simply a statement of fact. No habría represalias. El control de Kim sobre la sociedad estaba firmemente garantizado por la brutalidad y por la propaganda escrita meticulosamente. Creo que es difícil concebir un país en el que la propaganda esté tan presente, en el que el lavado de cerebro haya funcionado tan bien y en el que los controles sean tan extremos. En los años 80, Corea del Sur comenzó a destacar frente a la economía del norte y se alió firmemente con Estados Unidos. Corea del Norte ordena una serie de ataques sobre el sur que lo sitúan en la lista de estados que fomentan el terrorismo. Mientras que el benefactor de Corea del Norte, la Unión Soviética, comienza a hundirse. Al no poder brindar apoyo a una sociedad moderna, el norte construye un reactor nuclear con la ayuda de los soviéticos en el Centro de Investigación Científica y Nuclear de Yongbyon. Se afirmó que su idea inicial era producir electricidad y en 1985 firmaron un tratado de no proliferación nuclear, el cual era falso. La Unión Soviética había ayudado y subvencionado a los norcoreanos. Pero en 1991 se disolvió y los rusos comenzaron a interesarse cada vez menos por lo que pasaba en Corea del Norte.
La economía se colapsó, pero el régimen no, porque esa gente sabía cómo mantenerse en el poder. Pronto, el reactor Yongbyon sería una fábrica de dinero. No creo que Kim Il-sung realmente creyera que las armas nucleares fueran a ser la salvación de Corea del Norte, sino simplemente una pieza de negociación útil con Estados Unidos, y para eso las utilizó. En marzo de 1993, Corea del Norte amenazó con incumplir el Tratado de No Proliferación Nuclear y se puso a prueba al presidente Bill Clinton. Intentábamos decidir qué íbamos a hacer si Corea del Norte incumplía el Tratado de No Proliferación. Ambassador Albright will be beginning her discussions today at the United Nations about a sanctions resolution which we propose, which would include phase sanctions designed to deal not only with the actions of the North Koreans to date, but as a deterrent to future destructive conduct. Corea del Norte amenazó con infringir el Tratado de No Proliferación Nuclear y al final lo hizo. Estados Unidos y Corea del Sur se reunieron para acabar con el conflicto con Corea del Norte. Fue entonces cuando comenzó la crisis nuclear del 94. En mayo del 94 retiraron 8.000 varillas del reactor de plutonio de Yongbyon, las suficientes para construir varias armas nucleares. This is indeed the gravest issue with which the Council is dealing. Entonces, una sorpresa inesperada pilla desprevenida a la administración. De repente alguien dijo, el presidente Carter está en la televisión. Carter se reunió con Kim Il-sung en Pyongyang. Nos sorprendió a todos. I think he will reaffirm our position. What I'm more hopeful of is that he will get a better sense from them about where they are and that they will understand that we're very firm in our position. Es posible que consiguiera que Corea del Norte adoptase alguna medida. Le prometieron congelar el programa. La cuestión no era que no estuviéramos de acuerdo con lo que estaba haciendo, sino que nos sorprendió que un expresidente hubiera ido hasta allí y hecho algo similar. If today's developments mean that North Korea is genuinely and verifiably prepared to freeze its nuclear program while talks go on, and we hope that is the case, then we would be willing to resume high-level talks. I personally believe that the crisis is over, and I personally believe that Kim Il-sung wants to be sure that the crisis is over. The next step, obviously, is to make sure that the agreements that were worked out between me and him are carried out. There is an alternative path, and a very good one for North Korea, that they don't have to become more isolated. They could become more engaged in the world in ways that would be much better for their own people. Solo unas semanas después de que Carter se fuera de Pyongyang, Kim Il-sung fallece de un ataque al corazón el 9 de julio de 1994. La nación pierde a su líder supremo, a su padre, a su Dios. Su hijo, Kim Jong-il, asumirá el poder en la primera dinastía comunista. El pueblo tiene una nueva deidad, un nuevo padre, un líder amado. Tras meses de negociaciones, el gobierno de Clinton y Corea del Norte firmaron el marco acordado, el cual implicaba inspecciones regulares y la congelación de la producción de armas nucleares. Este acuerdo fue un trato para que volvieran al Tratado de No Proliferación Nuclear. Se comprometieron a congelar la actividad nuclear y de plutonio. La ONU custodió las 8.000 varillas las 24 horas del día durante los siguientes 8 años. Como parte del acuerdo, Estados Unidos abasteció a Corea del Norte con grandes cantidades de petróleo, y Estados Unidos, Corea del Sur y Japón acordaron construir 2 reactores de agua ligera en Corea del Norte diseñados específicamente para producir electricidad. En este aspecto fue todo un éxito, no había duda. En 1998, Kim Jong-il hizo otra provocación. Probó un misil balístico de alcance medio. El presidente Clinton consideró que para nosotros era muy importante hacer una revisión completa de todo lo relacionado con Corea del Norte, así que le pidió al exsecretario de Defensa, Bill Perry, que averiguara hasta dónde estaban dispuestos a llegar los norcoreanos.
Durante los 2 años siguientes, Perry hizo un gran trabajo con Corea del Norte y acercó la política de Estados Unidos hacia ellos. Perry dijo, creo que fue en septiembre de 1998, tenemos un trato con Corea del Norte, no es como nos gustaría, pero lo tenemos. Cuando escuché esto, por fin vi un rayo de realismo sobre la situación coreana. Fue a Pyongyang para hablar con los norcoreanos. Les dijo, es el momento de tomar una decisión. Podemos negociar para que nos habléis directamente sobre vuestra producción de misiles, o si no, nos veremos obligados a utilizar la fuerza para averiguarlo. Y lo que pasó fue que los norcoreanos aceptaron negociar. If North Korea will forego long-range missiles as well as nuclear weapons, then we should be prepared, we the Allies, should be prepared to move step by step in a reciprocal fashion to normalization. Normalization of political relations, normalization of economic relations. The United States is suspending restrictions on certain categories of non-military trade, financial transactions, travel, and diplomatic contacts with North Korea. El número 2, el vicemariscal Chow, vino a mi despacho como secretario de Estado. Llevaba un traje de tela con raya fina, algo muy diplomático. Acordaron que ninguno de los dos países tendría relaciones hostiles con el otro. Al final lo firmamos. Se llamó el acuerdo Albright-Shaw. Esa misma tarde, se cambió de ropa y fue al despacho oval con su uniforme lleno de chapas metálicas, incluyendo una en la que combatió contra Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Acordaron que Corea del Norte se desharía de los misiles de medio y largo alcance. Cuando estábamos en el despacho oval, le dio al presidente una carpeta con una invitación para que Clinton fuera a Corea del Norte. El presidente Clinton dijo que quizá fuera, pero que tenía que prepararlo, así que envió al secretario de Estado. Al principio eso no les entusiasmó, ya que querían que el presidente Clinton fuera allí. This first ever high-level visit from Pyongyang is another remarkable development in what has been a remarkable period. Iba a ir allí, pero era muy difícil saber qué ocurría exactamente al no tener embajada en Pyongyang. La diplomacia son humanos que hablan los unos con los otros para llegar a un acuerdo, mostrarse respeto mutuo y por la cultura y permitir que la otra parte esté a salvo. Me sorprendió lo hábil que era el servicio civil norcoreano. Piensan con mucha resolución. Conocen muy bien todo lo que sucede en Estados Unidos. Son diplomáticos de primer nivel. Si no estamos preparados, no tenemos que trabajar juntos. Nuestras esperanzas no son realistas y quieren aprovecharse de ello. Lo primero es saber con quién estás hablando y qué hizo en el pasado. Dediqué todo el tiempo que pude a recopilar información sobre Corea del Norte y a través de expertos. Antes de ir, hablé con Kim Dae-jung, el nuevo presidente de Corea del Sur. Él había ido a Pyongyang para reunirse con Kim Jong-il. Me dijo que me daría cuenta de que no estaba loco y que sabía de lo que hablaba. Quería que dejaran de amenazar con sus misiles balísticos y asegurarse de que entendieran que tenían que cumplir unas obligaciones por el Tratado de No Proliferación Nuclear y el marco acordado, por lo que no podían desarrollar armas nucleares. Kim Jong-il quería riqueza, combustible, energía nuclear, generadores, quería dinero. Tenían hambre y además necesitaban combustible, pero en realidad no querían sacar sus varillas ni extraer plutonio porque se lo pidieran ellos. 2 semanas después de la reunión con el vicemariscal Chow, la secretaria Albright viaja a Pyongyang. Cuando llegamos allí, estaba la policía para despejar las calles, pero no había nadie.
Solo algunas personas a pie o en bicicleta, que ni siquiera se giraron, como si vieran una comitiva a diario. He ido 8 veces a Corea del Norte y siempre se ha mantenido el mismo patrón. Llegas al aeropuerto, te dan un programa y no puedes decirles a quién quieres ver. Ya te lo dicen ellos. Me dijeron que tenía que expresar mis respetos por el padre del país si quería ir a cualquier lugar con cualquier persona. Si me inclinaba demasiado, la prensa de Estados Unidos me criticaría por ser servil, pero si no, no conseguiría lo que necesitaba. Debía inclinarme hasta alcanzar el ángulo correcto para que me viera el querido líder. Cuando estaba a su lado, vi que en realidad éramos igual de altos. Yo llevaba tacones, pero él unos más altos. Y su pelo estaba un poco más elevado que el mío. Después nos fuimos a la reunión. No era idiota. No dejó que los expertos hablasen de cosas técnicas sobre los misiles y todo eso. Era muy consciente del límite al que podían llegar sus misiles. Fue claro y directo respecto a lo que podía hacer, pero también añadió que necesitaba un misil para lanzar satélites y que quería dinero. Corea del Norte no negocia como nosotros, ni piensa como nosotros, ni creen en el quid pro quo. No se pueden tratar todos los aspectos en todas las negociaciones. Hay que ir paso a paso. El primer problema es que hay armas nucleares, misiles balísticos y demás armas peligrosas. No cierras ningún trato con ellos, salvo que hagas alguna actividad informal, como caminar alrededor de un edificio, cenar o fumar un cigarro. No se llega a ningún acuerdo si negocias de manera formal. De repente, me dijo que tenía una sorpresa para mí esa misma noche, y me pregunté qué sería. Fuimos al gran estadio. Me dijeron que había unas 200.000 personas y, de repente, comenzó un increíble espectáculo, en el que se desplegaron vestidos coloridos y aparecieron gimnastas y bailarines. Había una zona con pancartas con efecto de movimiento. Incluso llegaron a representar el lanzamiento de un misil. Kim Jong-il me dijo, a través de una intérprete, que ese sería el último. Me dio la impresión de que todo era muy profesional y que su población, a la cual había entrenado para que le aplaudieran todos al unísono, lo recibió con los brazos abiertos. En cuanto nos fuimos, la prensa nos preguntó qué nos parecía todo. Y yo dije que estaba impresionada. Y luego añadí algo así como, solo un dictador puede hacer que 100.000 personas bailen a la vez. Después nos fuimos a cenar. Había vino francés y abundante comida. Era muy curioso, porque había muchas luces en el estadio y donde estábamos cenando, pero no se veía nada en las calles de Pyongyang. Al día siguiente, durante las conversaciones, la secretaria habla de los derechos humanos. Le pregunté por la situación de la población. Él sabía que tenía que hacer algo diferente por su gente. No expresó una gran pena ni simpatía hacia su pueblo. Solo dijo que había que hacer algo diferente. Sinceramente, el entorno era muy bueno. Creo que lo que hacía realmente interesante a la situación era su deseo de mantener una relación diferente. En ese momento añadió que podíamos mantener a nuestro ejército en Corea del Sur, por lo que me dio la impresión de que las conversaciones habían sido muy productivas. We have a moratorium on testing of all long-range missiles, and we obviously are continuing these very serious missile discussions. And I take what he said on these issues as serious in terms of his desire and ours to move forward.
Kim Jong-il dijo, si Bill Clinton viene el mes que viene, en diciembre, a Pyongyang, firmaré este acuerdo para limitar los misiles a 300 kilómetros. Así se habrían solucionado al mismo tiempo el problema de los misiles y el problema del plutonio. Al final de nuestra legislatura, no tenían isótopos fisibles, misiles balísticos ni armas nucleares. Eso era algo genial. Había supervisores internacionales en Corea del Norte para asegurarse de que no llevaban a cabo su programa. Durante 9 años, Corea del Norte no fabricó armas nucleares. Pero entonces llegaron las elecciones y el Tribunal Supremo, por 5 votos a 4, decidió que George Bush fuera el presidente. La política internacional no va en bloques de 4 años. Cambiamos los equipos y la nueva administración se puso al mando, pero su equipo era el mismo. Somos una democracia y nosotros, el pueblo, cambiamos de gobierno de manera periódica, cada 4 u 8 años. Además, somos una democracia que hacemos mucho ruido, elevamos el tono y gritamos a los demás. Es maravilloso. Eso es la democracia. Pero ellos no tienen una organización estatal coherente con sus políticas desde hace 70 años, desde su creación en 1948. Ellos conocían muy bien la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. En cambio, los funcionarios estadounidenses que iban y venían, no. Estados Unidos durante el mandato de Clinton esperaba que Corea del Norte se hundiese. El director de la CIA dijo en el Congreso en 1955, la cuestión ya no es si Corea del Norte se hundirá o no, sino cuándo. El comandante del ejército norcoreano respondió en 48 horas, la cuestión ya no es si habrá o no otra guerra de Corea, sino cuándo. Este intercambio es muy importante porque demuestra que los norcoreanos saldrán a morir en la lucha si creen que van a morir. Nos retrasamos en la entrega de combustible. Por eso los norcoreanos pensaron que era posible comenzar a desarrollar misiles balísticos. Corea del Norte nos mintió a todos, se rió de nosotros. Por eso decidimos no cumplir con algunas de nuestras obligaciones. Se hacen trampas en los acuerdos, por eso hay procesos de verificación. Hablé con Colin Powell y le expliqué con detalle nuestra posición. Él se mostró muy interesado. Me lo resumió muy bien. Entendí qué intentábamos hacer y tuve algo de información sobre Corea del Norte tras haber liderado un batallón en la zona desmilitarizada hacía muchos años. Analizamos esa información y yo estaba dispuesto a continuar con esa política. Pero poco después me nombraron secretario de Estado y estaba recibiendo a un grupo de líderes europeos fuera de la Unión Europea. Uno de ellos me preguntó por el tema y le respondí que intentaríamos continuar con las políticas que se habían aplicado. Esa información llegó al Washington Post. Dijeron que quería seguir con las políticas de Clinton. Eso me supuso un gran problema porque el presidente no estaba de acuerdo y porque nadie quería continuar con las políticas de Clinton. Creían que Clinton no podía comprobar realmente lo que hacía Corea del Norte. As we look at the elements of the negotiation that the previous administration had left behind, there are some things there that are very promising. What was not there was a monitoring and verification regime of the kind that we would have to have in order to move forward in negotiations with such a regime. No había plutonio y creíamos que tampoco misiles. Quizá no pudiéramos comprobar el 100%, pero al menos estábamos seguros de que no harían pruebas. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Lamento no haber podido convencer a los hombres de Bush para que siguieran con las políticas.
A los críticos, tanto de la izquierda como de la derecha, les encanta decir que Corea del Norte nunca cumple lo que promete, pero lo hicieron durante 8 años. El gobierno de Bush fue el principal responsable de que volvieran a la producción. El presidente y sus socios afirmaron que realizaríamos un estudio que duraría 1 año, pero en realidad no hubo ningún estudio. 1 año después, hablé con el presidente y le dije, voy a reunirme en Asia con todas las naciones asiáticas. También estará Corea del Norte, pero no podemos permitirlo. Así que, con su permiso, voy a dirigirme al pueblo norcoreano. Y él estuvo de acuerdo. Nos sentamos y dejamos claro que el presidente Bush deseaba ayudar al pueblo norcoreano. Sabemos que tenéis problemas económicos, problemas de alimentación y otros tipos de problemas. Él quiere ayudaros. Le preocupa la humanidad y no quiere ir a la guerra con Corea del Norte. Pero hay un tema que nos impide hacerlo: el programa de armas nucleares. Y ese fue el inicio de un proceso, pero a medida que fue tomando forma, en lugar de ser un asunto que solamente afectase a Corea del Norte, a Corea del Sur y a nosotros, involucró a otras regiones que también estaban interesadas en los programas nucleares de Corea del Norte. Los surcoreanos estaban muy preocupados porque Estados Unidos no se había implicado. Algunas encuestas de opinión en Corea del Sur indicaban que la gente criticaba a los Estados Unidos por permitir la ambición nuclear de los norcoreanos. El presidente de Corea del Sur pretendía entablar conversaciones con Corea del Norte, por eso presionó a Bush para que hiciera lo mismo, pero él no quería. Al final, el presidente Bush se sentó con el líder de China y ambos acordaron que era necesaria la involucración de otros países de la región. Both sides will continue to work toward a nuclear weapons-free Korean peninsula and a peaceful resolution of this issue. Poco después, China comenzó unas conversaciones a 3 bandas junto a Estados Unidos y Corea del Norte para intentar hacer algún movimiento diplomático. Y además hubo otras conversaciones a 6 bandas. Se llevaron a cabo en Pekín entre China, como anfitriona, y diplomáticos de Rusia, Japón, las 2 Coreas y Estados Unidos. The North Korean situation is one that can be resolved peacefully through diplomacy. Y justo entonces, tras lograr algunos avances, descubrimos que tenían otro programa del que no sabíamos nada: el programa de enriquecimiento de uranio. Los norcoreanos seguían comprando equipamiento y tecnología porque pensaban que podría haber otra forma de fabricar una bomba con uranio enriquecido. El gobierno de Bush dijo que no iba a seguir negociando con ese tipo de gente. Y no lo hizo durante 3 o 4 años. Había muchos estadounidenses que consideraban que cualquier tipo de contacto con Corea del Norte era de por sí una mala idea. John Bolton fue el encargado de cerrar la puerta al régimen norcoreano. The DPRK must open up to inspection and show that it is committed to a nuclear-free peninsula. That is what the agreed framework was intended to achieve. If the DPRK fails to do so promptly, the future of the agreed framework will be in serious doubt. Así que en lugar de decirles a los norcoreanos que era algo inaceptable, el gobierno de Bush básicamente dijo que Corea del Norte no era de fiar y todo el acuerdo se vino abajo. On the subject of DPRK, North Korea, and its announcement today that it intends to withdraw from the Non-Proliferation Treaty, the United States condemns this action on the part of North Korea and also finds it very, very unfortunate. Durante el periodo en el que no hubo negociaciones, los norcoreanos comenzaron a producir más plutonio e hicieron grandes progresos en su programa nuclear. Aunque Rusia, China, Corea del Sur y Japón estuvieron de acuerdo, apenas hubo avances en las conversaciones a 6 bandas. Normalmente, la diplomacia implica mucho tiempo para conseguir un objetivo. De hecho, en los primeros 6 meses de 2005, apenas hubo interacción de ninguna de las partes con Corea del Norte en estas conversaciones a 6 bandas, y ellos lo consideraron como un ataque de 5 contra 1. Unfortunately, we don't yet have any signs that the DPRK attaches the same amount of importance to this process that China does and that we do, and that
ROK does, and that Japan does, and that the Russian Federation does. La diplomacia es tradición, es diálogo, es cooperación. Son objetivos comunes. Todo aquel que haya estado implicado en negociaciones diplomáticas o incluso familiares sabe que es muy complicado cuando hay 6 participantes. En el caso de las negociaciones a 6 bandas, además hubo 6 idiomas. Y por si fuera poco, estaba a la disposición de la mesa con 6 laterales enormes y grandes tulipas blancas y de plástico. Cuando empezabas a hablar, se iluminaban todas las tulipas. Eso quería decir que los intérpretes estaban interpretando lo que se decía en otro idioma. Si decías, buenos días, es un placer estar aquí, tenías que fijarte en las tulipas del centro y asegurarte de que todos los intérpretes hubieran terminado al confirmar que se apagase la luz LED. Entonces decías la segunda frase y todas las luces se volvían a encender. No hace falta decir que no podíamos hablar con nadie, así que rápidamente decidimos que de vez en cuando recurriríamos a una sesión del Pleno completa y matutina con las 125 personas, pero podríamos dividirla en conversaciones bilaterales, trilaterales o cuadrilaterales. Hablar a una sola persona era la manera para que el proceso a 6 bandas avanzase. Las conversaciones a 6 bandas duraron varios años. Buscamos un buen lugar en el que celebrar esta especie de foros diplomáticos. Me pareció muy evidente desde el momento en el que conocí a los norcoreanos que Kim Jong-il seguía cada paso, sobre todo cuando hablé con mi homólogo Kim Kye-gwan, y me fijé en la persona que tomaba las notas. Nunca había visto en mi vida a una persona que tomase notas trabajar con tanta intensidad, así que supuse que fuera alguien que hablaba con una persona por encima de la delegación norcoreana. Una vez coincidí con Kim Jong-il de manera fugaz. Él no negociaba, sino su ministro de Asuntos Exteriores y sus militares. Al final llegamos a un acuerdo, pero lo más curioso fue que Estados Unidos volvió a anunciar sanciones económicas contra Corea del Norte. El gobierno de Bush desconcertó a Kim Jong-il y este respondió con hostilidad. Hubo un largo parón de unos 18 meses en el que Corea del Norte se negó a conversar y en el que además detonaron su primer dispositivo nuclear y lanzaron varios misiles. Eligieron el 4 de julio de 2006 para hacerlo. Sobreestimamos cuánto tiempo necesitaría el país para construir un misil con capacidad para alcanzar la zona de Estados Unidos continental y la rapidez con la que podría armarse con un arsenal nuclear de gran tamaño. Al final retomamos las conversaciones en febrero de 2007 y pudimos hacer avances para poner en marcha el acuerdo. Kim acepta cerrar y sellar el reactor Yongbyon y permite que haya inspecciones en el país. Let me begin with a statement by the President. I am pleased with the agreements reached today at the six-party talks in Beijing. These talks represent the best opportunity to use diplomacy to address North Korea's nuclear programs. They reflect the common commitment of the participants to a Korean peninsula that is free of nuclear weapons. Hi, how are you? Cuando salimos del reactor, miramos la planta nuclear y pensamos, ¿y aquí se están fabricando armas nucleares? El acuerdo logró que Corea del Norte detonara las torres de enfriamiento de la instalación de plutonio Yongbyon frente a muchos periodistas extranjeros para demostrar que seguirían adelante con el acuerdo pactado con Estados Unidos. That the North Koreans may in fact be ready to make a strategic choice. I think that there are a lot of bumps on the road to implementation of this, and I'm sure the North Koreans will try and play it to their advantage, and that may be an opportunity to showing their bad faith, which I expect to be demonstrated quite shortly. Conseguimos que cerrasen el reactor. Además, les pedimos que tomaran una serie de medidas adicionales, pero no llegaron a hacerlas porque no nos dejaron comprobar lo que queríamos. En estos casos no se trata de confiar en la otra parte, sino de comprobarlo. Enseñadnos todo lo que tenéis. Hasta que no sepamos todo, no podemos hablar seriamente. Decídnoslo.
Basta ya de sorpresas. Dejadnos verlo para seguir negociando. Queremos pactar algo que garantice vuestra soberanía e independencia. Al principio, Obama intentó algo con Corea del Norte, pero al final la paciencia fue su estrategia. El presidente Obama fue el primer presidente que dijo: ya no voy a hacer nada más. No voy a seguir en una larga negociación para alcanzar un acuerdo que ya alcanzamos hace 10 o 15 años, ni para pagar a Corea del Norte por hacer algo que ya acordamos hace 10 o 15 años. Y probablemente fuera un error. No me gustaría quedarme de brazos cruzados. Ni creo que se haya roto el acuerdo a 6 bandas, pero considero que siempre es importante hablar con los demás cuando hay una disputa. En eso se basa la diplomacia, y tarde o temprano encontraremos el inicio de una solución. En diciembre de 2011, el querido líder Kim Jong-il falleció de manera inesperada y se catapultó a su hijo Kim Jong-un como la deidad del Estado. A diferencia de su padre, no se sabe mucho de él. En ese momento tenía aproximadamente 28 años, carecía de experiencia y quizá no estuviera preparado para liderar a una nación con tanta complejidad política y militar. Se rumoreaba que era impredecible y excéntrico, al igual que su amigo Dennis Rodman, la estrella de la NBA. Pero Kim Jong-un ha demostrado su inteligencia. Se ha rodeado de sus aliados haciendo una purga brutal de su círculo íntimo, incluyendo a su tío, al que ejecutó públicamente por cometer crímenes contra el Estado, y ha acelerado el programa nuclear en un nuevo intento por captar la atención de Estados Unidos con otra estrategia provocadora. Es el único bien valioso que tienen. Trataremos el tema en una conversación y quizá les demos algo a cambio. En otoño de 2016, la primera vez que el presidente Obama se reunió con el presidente electo Trump, le dijo que el problema más urgente probablemente fuera Corea del Norte. En 2017, Corea del Norte llevó a cabo una encantadora ofensiva y me permitió obtener otro visado para volver a Corea del Norte y entrevistar a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero por aquel entonces el ambiente era mucho más tenso. Eso era por la muerte de Otto Warmbier, el estudiante de la Universidad de Virginia. Además, había más propaganda en el Capitolio. Había pósters en los que se representaban misiles impactando contra el Capitolio de Estados Unidos. La gente pensaba que probablemente se produjera una guerra. Esa situación sería terrible, pero probablemente inevitable. Los dos líderes intercambiaron una retórica antagonista. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Creo que Trump se impuso a los norcoreanos y considero que actuó tal y como debería. El presidente dijo cosas como: mi botón es más grande que el suyo, o fuego y furia. Y sinceramente, el país comenzó a preguntarse si realmente íbamos a entrar en guerra con Corea del Norte. Dadme un motivo estratégico por el que los norcoreanos se despierten un día y piensen que podría ser una buena idea lanzar un arma nuclear en Waikiki o en San Francisco. Es una pena pensar que eso podría llegar a ocurrir, pero dadme un motivo estratégico por el que deberían hacerlo a sabiendas de que eso sería una especie de suicidio asistido. ¿Acaso la gran estrategia del presidente Trump es convencer a China de que corre más peligro con el status quo que si acabara con el régimen? Pues todavía ningún presidente ha logrado convencer al líder chino de ello. China tiene la llave para que Corea del Norte inicie una guerra en el noreste asiático, pero no le interesa. ¿Por qué? ¿Qué ganaría China? Nada. Cuando las dos naciones llegan a un acuerdo, el gobierno de Trump se da prisa por reunirse con ambos líderes. De repente, se organizó una reunión en Singapur. Vaya, qué bien. Y ahora mismo no estamos en un punto ideal, porque siguen fabricando material nuclear y quizá también armas nucleares. En realidad no sabemos nada. Desde la cumbre Kim-Trump en junio de 2018, apenas se ha avanzado en lo referente al programa nuclear de Corea del Norte.
Las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte se han vuelto a estancar en el pasado. Sin embargo, Corea del Sur y del Norte siguen hablando y fortaleciendo sus relaciones. Tenemos muchos intereses en Rusia y sus miles de ojivas nucleares. Japón es un gran socio comercial de Estados Unidos. China nos ofrece grandes intereses gracias a sus 1.400 millones de habitantes. Y los demás países también son extremadamente importantes para nosotros, mucho más que lo que Corea del Norte lo llegará a ser nunca. Pero Corea del Norte tiene armas nucleares y es un tema que se necesita abordar. Cuando Corea del Norte celebra su 70º aniversario, también rinde homenaje a los Kim, su independencia y su fortaleza militar. La diplomacia se basa en conferencias, en consultas, en el respeto por la opinión de las demás personas, tanto si estás de acuerdo como si no. El objetivo es mantener una buena relación y evitar conflictos. Me han dicho que yo era un general reacio, y lo soy. No me gusta la guerra. Ya he estado en guerras y nunca acaban como se pretende. Por eso quiero evitar las guerras, usar la diplomacia y poner en práctica las resoluciones de la ONU. Démosle una oportunidad al otro bando. Corea del Norte sigue siendo un enigma. Parece que quiere estar en el panorama internacional, pero excluyendo a los extranjeros. Mostrar la normalidad de sus ciudadanos, pero manteniendo campos de prisioneros inhumanos. Imponer el mandato de la familia Kim, pero queriendo ser el líder moderno de una nación moderna. Y todo ello mediante la propaganda, la mitología, el poder y el miedo.